27%, sí. Conseguir por la gestión de su gobierno que las Naciones Unidas terminen dictando la famosa resolución donde se reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, la eliminación de todo tipo de proscripción política. Recién veía ahí la ley de los medicamentos. Yo tengo una experiencia ahí porque una tía mía, la única que me queda, pobre, tenía un hermano con cáncer, ¿no? No conseguían el medicamento en Trelew, me llama por teléfono a ver si lo podíamos conseguir acá. Yo sin tener noción de lo que valía un medicamento oncológico, una persona que trabaja conmigo en la oficina acá del Senado, tenía un amigo que trabajaba en un laboratorio y averiguó el precio del medicamento, salía algo de 30.000 pesos. 30.000 pesos nadie tiene en el bolsillo. Entonces, bueno, después hicimos unas gestiones para que el PAMI le reconociera el medicamento y demás, pero me llamó la atención lo que valía. Cuando le digo a mi tía lo que valía, mi tía me dice, no, no vale eso, vale más. ¿Cómo vale más? Valía 50. Yo digo, no puede ser que 20 por solo salir del laboratorio para llegar a la farmacia. Y me acordé de la ley Oñatibia, ¿no? Donde se hace un estudio de costos de los medicamentos, se le reconoce lo que los laboratorios gastan en investigación y en función de los verdaderos costos que tiene el medicamento se le aprueba el precio final. Yo presenté una ley ayornándola un poco, tratando de que el medicamento, que es un bien esencial, no un bien social, un derecho, un bien social, sí, digamos, salga un poco de la lógica del mercado y cumpla una función social como debe cumplir, para que de alguna manera se acote la excesiva ganancia que tienen con los precios de los medicamentos, ¿no? Bueno, ahí está la ley, no hemos logrado moverla todavía. Todavía se puede mover, esperemos Vamos que a ver, se esperemos que lo entiendan, esperemos que lo entiendan. Este año, esperemos que sí. Analizando el gobierno de Ilia, nos faltó decir también que había un 5% de desocupación. La jerarquización de las universidades, por ejemplo. El Plan Nacional de Alfabetización. El Plan Nacional de Alfabetización. Las universidades tuvieron una época de oro durante la presidencia de don Arturo Illia, ¿no? ¿Y por qué tuvo tan mala prensa? Yo creo que por los intereses económicos que atacó, es decir, no olvidemos que después de que sancionó la ley de medicamentos es que se produce el golpe. A ver, convengamos lo siguiente, la droga, el tráfico de armas y los medicamentos son los 3 negocios que más plata mueven en el mundo, y por estas cosas se han volteado gobiernos en Latinoamérica en más de una oportunidad. Yo creo que por los intereses que tocó, ¿no? Una oposición gremial muy fuerte también tuvo, esto también hay que decirlo. Si ustedes observan el juramento de Onganía, van a ver que estaba enmarcado el juramento por los dirigentes sindicales de esa época, que se quedaron después de la venida de Onganía con las obras sociales. El Unión Cívica Radical fue, Ilia creo que tuvo el 25% de los votos y Allende tuvo el 21%, si no me equivoco. Tampoco es así, porque a ver, en esa época había colegio electoral, no se elegía directamente por el voto popular, y sí o sí para ser presidente había que conseguir en el colegio electoral más de la mitad de los votos. O sea que eso de que dicen de que Ilia fue presidente con el 22% de los votos habrá sido en las elecciones, pero donde se elegía el presidente, que era en el colegio electoral, tuvo más de la mitad de los votos, ¿no? Es decir, tuvo una mayoría tal como requería la Constitución. Y el día que lo derrocan estuvo a punto de pasar en nuestro país algo similar a lo que sucedió en Chile, porque Ilia no deja la casa de gobierno, resiste toda la noche. Los echó a los que le vinieron a hacer planteamientos. Fíjate que fue el único caso, creo, de golpes de Estado que quienes hicieron el golpe se arrepintieron de haberlo hecho. Conozco los episodios porque ese día estuvo en el despacho de Ilia, quien después fue senador por mi provincia, el doctor Solari Irigoyen. Y él cuenta, es un episodio rico en anécdotas, ¿no? Todo lo que pasó durante esa noche, los cabildeos que hubo, las negociaciones. Y cuenta que cuando salió de la casa de gobierno, Ilia se tomó un taxi. Exactamente. Y cuando le pregunta el taxi dónde voy, no tenía dónde ir. No igual que ahora, ¿no? Igual que ahora. Uno a veces ve los ejemplos que nos han dado grandes hombres en este país y los que nos dan ahora, ¿no? Y cómo la gente no va a estar enojada. El otro día estaba leyendo algo de historia de YPF. Cuando Irigoyen crea YPF la tiene que crear por decreto, porque no tenía mayoría. Bueno, ningún gobierno radical tuvo nunca mayoría en el Senado. Siempre nos faltaba una Cámara para poder sancionar las leyes. Cuando quiso sancionar la ley de YPF, en el Senado no lograba pasarla, la creó por decreto. Y después, durante el gobierno de Alvear Mosconi, que fue un gran patriota, nadie sabe quién fue Mosconi, fue un gran patriota, el primer presidente de YPF, cuando quieren sacar un préstamo para hacer la destilería, la primera destilería para tener combustible nacional, también en el Senado se oponían.
Entonces, en aquel momento avalaron un préstamo con bienes de los directores de YPF, de Carlos Madariaga, Carlos creo que era, Madariaga el apellido, avaló con sus bienes ese préstamo para que YPF pudiera llevar adelante una destilería, ¿no? Igual que ahora. Sí, igual que tiene hasta, lo podemos ligar a San Martín, en el sentido de que el día que lo derrocan, su esposa estaba muriendo de cáncer en Estados Unidos, estaba con su hijo, él tiene una comunicación telefónica y él tiene que resistir toda la noche con ese problema personal y no abandona la casa de gobierno hasta que no amenazan a tocar a sus colaboradores. Con San Martín tiene otras similitudes, no solo esto, sino su vocación americanista. Es decir, San Martín fue un hombre que tuvo una vocación americanista, ¿no? La tuvo Irigoyen también, ¿eh? Irigoyen era un hombre que pensaba en función de Latinoamérica, no solo de Argentina. De hecho, Irigoyen cuando asume le perdona la deuda de guerra a Paraguay. Cuando los uruguayos tuvieron temores durante la Primera Guerra Mundial de que pudieran hacer alguna incursión en Uruguay, Irigoyen les prometió que si eso pasaba, Argentina iba a colaborar con los uruguayos. Es decir, los gobiernos radicales en general tuvieron una vocación americanista que no se repitieron en otros gobiernos. Alfonsín con el Mercosur, por ejemplo. Plantear la negociación de la deuda. Durante el gobierno de Alfonsín, todos los países latinoamericanos tenían serios problemas de deuda. Es decir, mira, cuando debemos tanto, el problema es para el acreedor, no para los deudores. Juntémonos. Es decir, esta vocación americanista la tuvieron siempre los gobiernos radicales. Y algo que mencionó usted que muchas veces se pierde dentro de la historia argentina, que la 2065, la resolución de Naciones Unidas, fue un triunfo de la diplomacia argentina durante el gobierno de Ilia y que además fue un triunfo cultural, porque a partir de ese momento, en todos los textos diplomáticos y no diplomáticos, cuando se nombra las Islas Malvinas, se tiene que poner Islas Malvinas en español. Así es. Un gran triunfo. Así es. Por eso digo, creo que los gobiernos radicales en ese sentido, si los tenemos que colocar, lo tenemos que colocar en el lado bueno de la historia, digamos, no en el lado malo. A lo mejor nos podrán reprochar otras cosas, pero en este sentido creo que han sido más aciertos que errores. Vamos a seguir recordando otro gobierno radical, lo acaba de anticipar usted. Vamos a ver al doctor Alfonsín y cuando usted lo conoció. Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. ¿Cuándo y cómo lo conoce Alfonsín? Yo a Alfonsín lo conocí en el sepelio de Mario Abel Amaya. Mario Abel Amaya, como ustedes saben, es secuestrado, estuvo desaparecido un tiempo y después muere en la cárcel. Y era profesor nuestro en la secundaria, Mario Abel Amaya. O sea que teníamos una relación muy buena. No yo, sino todos los que habíamos ido al colegio. Cuando llevan, porque murió en Devoto, estuvo detenido en Rawson un tiempo, el petizo le decíamos nosotros, el petizo Amaya, y lo traen a Devoto, y en Devoto muere. Cuando llevan el féretro o el cuerpo de Amaya Trelew, los que habíamos sido sus alumnos fuimos, y ahí lo conocí a Alfonsín. Y en el cementerio me acuerdo que dijo un discurso durísimo, que había que decirlo en esa época, ¿no? ¿Recuerda más o menos qué dijo? Recuerdo que entre las cosas que dijo decía, porque en este pueblo algún día una calle o un barrio se va a llevar el nombre de Mario Abel Amaya, y de estos dictadores nadie se va a acordar, o cuando se acuerden se van a acordar mal. Y efectivamente pasaron los años, hoy hay un barrio muy populoso en Trelew que se llama Barrio Mario Abel Amaya, ¿no? Ahí lo conocí. ¿Qué impresión le causó?
Nosotros nacimos a la vida política de la mano de Alfonsín prácticamente, ¿no? Era un hombre muy carismático, despertaba admiración, por lo menos en todos nosotros, despertaba muchísima admiración que luego terminó siendo un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de mucho afecto, de mucho cariño. Yo creo que todos debemos haber llorado mucho cuando se murió Alfonsín, ¿no? Era una personalidad política fuerte, muy interesante, muy atractiva además, ¿no? ¿Cómo se enteró de su muerte? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba en Trelew, pero vine a su sepelio. Es decir... acá al lado. Acá al lado, sí, en el salón de al lado. Convengamos que él venía con esta enfermedad, ya le había impedido participar de aquel acto del aniversario de la democracia en el Luna Park, que había mandado un mensaje grabado porque él no pudo ir, venía deteriorándose su salud, ¿no? Y era esperable, digamos, lo que pasó. Así que cuando, bueno, Alfonsín falleció, yo me vine con uno de mis hijos que también quiso venir y lo traje, por supuesto. Así que, bueno, estuvimos acompañando en el sepelio, ¿no? Un momento histórico, y Alfonsín es reconocido no solo como un gran político, sino como un gran orador. Sí, yo recuerdo sus discursos en el año 83, nos ponían la piel de gallina cuando lo escuchaba, hoy, ¿no? Sí. Y él repetía la estructura del discurso, la repetía, ¿no es cierto? Ya cuando llegaba al final y empezaba a recitar el preámbulo, la gente se venía abajo del estadio donde estuviera. Bueno, lo que fue el acto de la 9 de julio, ¿no? Si se venía abajo aplaudiendo la gente, pues ya sabían cómo terminaba el discurso, ¿no? Se calcula 1 millón de personas en ese acto. Sí, recuerdo ese acto. Yo no estuve presente en ese acto, pero lo recuerdo, ¿no? Después me tocó tratarlo mucho durante la etapa de reorganización, pero yo lo conocí en lo de Amaya. Después, en el año 82, después de la rendición de Malvinas, que se levanta la veda política y los partidos comienzan a reorganizarse, bueno, me tocó trabajar mucho en la reorganización del partido. Yo era abogado, joven, me dieron la tarea de llevar a la justicia la ficha, solicitar la personería. Bueno, ahí me tocó tratarlo. Él tenía una oficina, recuerdo, acá en calle Santiago del Estero. Y venía la interna entre Línea Nacional y Renovación y Cambio. Renovación y Cambio, me acuerdo. Bueno, yo estábamos todos con Renovación y Cambio. En ese proceso de elecciones internas, él viajó a Trelew un par de veces. Y bueno, ahí me tocó comenzar a tratarlos. Y después, durante la vida política, me tocó tratarlo muchas veces, ¿no? Él gana las elecciones nacionales por casi el 52% de los votos. Algunos analistas dicen que fue sorpresa, otros dicen que no. ¿Qué se sabía en el año 83 antes de las elecciones? No estaba tan desarrollado esto de las encuestas como hasta ahora, que miden todos los días por cualquier cosa, ¿no? Había más como un presentimiento y una fe bárbara en que Alfonsín podía ganar las elecciones. Y realmente era un candidato que entusiasmaba. Yo no sé si vos recordás, pero yo recuerdo que era una figura muy convocante. Es decir, Alfonsín iba a algún lugar y la gente espontáneamente iba. Había también mucho deseo de participar de la gente. Yo recuerdo los comités se llenaban, pero no solo los comités, las unidades básicas también se llenaban, sí, ¿no? Había como un renacer a la política de la gente que hizo que la gente participara y mucho durante toda esa época de la vida política, ¿no? Había una efervescencia política. Yo creo que Alfonsín supo interpretar ese momento. A ver, así como Irigoyen en su momento, más allá de las cosas bien o mal que haya hecho, supo interpretar la necesidad del voto. O Perón supo en su momento interpretar la necesidad que tenían las fuerzas gremiales de participar en la vida política argentina. Creo que Alfonsín tuvo la intuición o la inteligencia de interpretar este deseo de vivir en democracia que tenía la gente. Y él representaba ese deseo. Y era un deseo mayoritario en la sociedad, por eso creo que ganó tan ampliamente como ganó. Que no nos sirvió para ganar el Senado, ¿no? Lamentablemente, porque algunas leyes se frustraron ahí en el Senado en esa época. Fue decisivo para el país, pero cree que fue decisivo para las elecciones del 83. Él anunció que no iba a respetar y que iba a derogar el decreto de autoamnistía de Viñones. Así es. Yo creo que fue un gran acierto del radicalismo y un acierto que no supimos capitalizar como fuerza política. Había dos posturas muy claras: convalidar la ley de autoamnistía que había dictado el gobierno de Viñones o enjuiciar a los miembros de la dictadura. Luder, que era el candidato del Partido Justicialista, en su campaña decía que él iba a convalidar la autoamnistía. Alfonsín decía que los iba a enjuiciar. Y así lo hizo. Apenas asumió, sacó un decreto ordenando el procesamiento instruyendo al procurador para que promueva las acciones judiciales para enjuiciar a los miembros de la dictadura. Fíjate que mientras esto ocurría, Sadi, que era senador por la provincia de Catamarca,